Vamos al cuarto movimiento. El discipulado produce una identidad que no se puede ocultar. Una iglesia que cruza frontera tiene un discipulado consistente que transforma el carácter de la gente, que Cristo realmente es formado, ¿no? La gente no se llena solo de información o de consumo religioso. Miremos los versículos 25 y 26, por favor. Pídele al Señor que te dé ánimo de leer su palabra en este momento. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía, subraya lo que viene. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué nos está diciendo Lucas aquí? Aquí vemos la humildad y visión de Bernabé. La cosecha de Antioquía eran tan grande, eran tantos los convertidos, era tan desafiante la obra que este no se creyó solo el pastor de eso. Él se acordó de Saulo de Tarso. Él dijo: esto es una iglesia multicultural. Aquí es una iglesia donde muchos hablan distintos idiomas. Y él, que fue el que avaló, el que le dijo a la iglesia de Jerusalén, el hombre sí se convirtió. No es una trampa. Dice Hechos 9:15 que Dios escogió a Pablo para hablar a las naciones, a los no judíos. Así que, ¿qué hace Bernabé? Bernabé va de manera diligente y lo busca en la ciudad de origen de Pablo, Tarso. Así que Bernabé no tuvo reparo en traer a alguien probablemente más dotado en enseñanza que él mismo. Escúchenme lo que estoy diciendo. Bernabé fue y buscó a un mejor teólogo que él. Yo no encuentro una sola carta o un solo libro en el Nuevo Testamento escrito por Bernabé. Ni uno. No sé si escribió por allí cosas, pero no hay ni uno. Pablo escribió 13. Tú ves, cuando el líder es maduro, se rodea de gente mejor, de gente con dones que no tiene. Porque se trata de la iglesia de Dios. Se trata de que la iglesia no se convierta en el chuzo, el negocio. Se debe convertir en el movimiento transcultural que debe ser. Así que busca a Saulo de Tarso. Y esto sí que me encanta. Y se lo trae, y durante un año pastorean esa iglesia multicultural, discipulando y formando a los creyentes. Este intenso discipulado dio un fruto notable. La identidad de los discípulos se volvió inconfundible en la ciudad. Quiero que pienses conmigo esa ciudad multicultural, idolatría, inmoralidad, perversidad. Imagínate, Roma es perversa y dice que Antioquía la supera. Pero en esa gran ciudad algo pasaba. Lucas nos informa que fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los seguidores de Jesús cristianos. Y esto es interesante porque no fue la iglesia la que se puso ese nombre, sino la gente de afuera. El verbo se les llamó, está en voz pasiva. Eso indica que fue un apodo puesto por otro, que no fue la acción activa de los líderes de la iglesia, sino la acción activa de la sociedad antioqueña. ¿Qué significa cristiano? La palabra original que ellos utilizan es cristianos. Y eso está formado por dos palabras: Christos, que es Mesías o Cristo, y el sufijo latino Ianus. Y ese sufijo latino Ianus es usado para indicar pertenencia a un partido o persona. Era la forma común para referirse a los seguidores de un líder. Por ejemplo, los soldados del César se les llamaba cesarianos. Así que cristiano quiere decir partidario de Cristo o de la banda de Cristo, identificado con Cristo. Y justamente por eso es que eran perseguidos y asesinados. Y eso probablemente comenzó como un apodo burlón, con humor sarcástico. Pero ¿saben qué? Es fácil imaginar la escena. Así me lo imagino. Unos curiosos ven a un grupito predicando en la calle y preguntan: ¿quiénes son estos? Alguien responde: son los que siempre hablan de Christos, los cristianoi,
los cristianos, quizá con desprecio los llamaron los del Cristo, pero qué cumplido sin querer. Reconocían que hablaban tanto de Cristo que el nombre les calzó perfecto. El hecho de que este nombre surgiera tan temprano y fuera usado públicamente implica que la identidad de estos discípulos era notoria. Ya no fornicaban, ya no participaban de hechicería, ya no eran esclavos, ya no eran inmorales, ya no eran violentos, ya no eran homosexuales. No podían ocultar su lealtad a Jesús. Y fue un año de enseñanza intensa del apóstol San Pablo y de Bernabé. Y entonces la comunidad vivía tan abiertamente su fe que la sociedad tuvo que inventarse un remoquete para describirlos. Era tan impactante cuando alguien se convertía hace 30, 40 años en Valledupar que la persona se compraba una Biblia enorme y un himnario de fe y alabanza, un himnario de gloria y triunfo. Y uno de los retos, y hoy la gente tiene la Biblia maravillosamente en su teléfono celular, pero uno de los retos, y en la iglesia que yo pertenecí le decían a uno: salga el domingo con la Biblia a la mano y en el himnario para que sepan que usted es seguidor de Cristo Jesús el Señor. Hoy día tú tienes un morral y echas tu Biblia, pero ese era un desafío dogmático de la iglesia. Y yo estuve en un barrio, como todo barrio de Valledupar, muy católico, y te podrás imaginar, pequeño, el orgullo que yo sentía con un biblión de eso y un himnario, y caminaba serio. Mis amigos, y he ganado para Cristo algunos, tengo un miembro de mi infancia aquí en la iglesia desde los 6 años. Él particularmente me hostigaba por mi fe, vivía al lado de mi casa. Lo quiero tanto y me quiere tanto, pero realmente me persiguió por ser cristiano. Y cuando iba con la Biblia, comenzaban en coro con los que yo jugaba fútbol ahí en banquitos en la calle: aleluya, aleluya. A veces es el remoquete. Pero tuve una reunión con mis 6, 7 amigos de la infancia, y la sorpresa que me llevé es que dijeron: Marvin, siempre nos dimos cuenta que tenías razón, hemos venido a Cristo. Claro, se tomaron unos whisky ese día, pero tienen conciencia del Señor y están buscando a Dios. Entonces, me encanta eso. Quizás donde trabaja ya te dicen el pastorcito. Quizás donde trabaja te dicen que eres un líder, algo así. Cuando alguien está inflamado por la llama del Espíritu de Dios, no se calla. Habla de Cristo, habla del Señor. Quizás te han dicho que eres profeta, o te han relacionado con un nombre famoso de alguien que Dios usa. Están viendo influencia, eso es maravilloso. Entonces, lo que comenzó como una burla, la iglesia lo llevaría con honor. Quiero que leas este texto. Yo no lo voy a leer, pero mientras me escuchas quiero que lo leas. Primera de Pedro 4:16. Desde muy temprano, siglo I, antes de llegar al año 100, la iglesia empezó a llamarse cristianos, los del partido de Cristo. Hoy hay progresistas, hay gente de ultraderecha, de izquierda, centroizquierda, centroderecha y lo que sea. Que no te conozcan por eso, que te conozcan como del partido de Cristo Jesús. ¿Alguien puede celebrar eso en esta tarde? Wow. Entonces, que la gente de tu vecindario te conozca así. Y aquí hay un principio, y este es el principio: el discipulado consistente produce un carácter visible. El discipulado consistente produce un carácter cristiano visible. La meta de Bernabé y Saulo no era ganar apodos, sino formar a Cristo en estos nuevos creyentes, y lo lograron. El estilo de vida de los discípulos antioqueños reflejaban tanto a Cristo que era imposible no notarlo. Era imposible no notarlo. Su fe no era privada ni secreta, sino pública y encarnada en su conducta diaria. Como dijo alguien: si ser cristiano fuera un delito, habría suficiente evidencia para condenarte. En Antioquía la evidencia sobraba. Le bajan un poco el volumen a mi propia predicación ahí atrás que me compite. Gracias.
Ese predicador está enérgico. Si supiera por lo que está pasando este predicador para hablarles hoy. La fuerza que Dios hace increíble. Este sermón es un punto de inflexión en esta iglesia. Voy a gastar hasta que Dios me tenga aquí mis días para que esta iglesia no sea solo una iglesia local, sino que se convierta en un movimiento transcultural misionero. Pero estoy hablando de que el discipulado consistente forma el carácter. ¿Sabes qué? Hemos usado buenos materiales para enseñar a Cristo aquí. Pero he tomado unas decisiones bastante serias. Uno, seguiré predicando libro a libro la Biblia cada domingo, el Nuevo Testamento. Seguiré predicando libro a libro el Antiguo Testamento los miércoles. Y hemos traído nuevamente un material de la Universidad Global de las Asambleas de Dios, probado en 5 continentes, hace más de 60 años. Cuando no podía haber misioneros presenciales discipulando y evangelizando, atravesaron la frontera de la cortina de hierro en Alemania, en la Rusia comunista antes de Gorbachov, en China, en naciones africanas, en el terrible suroeste asiático. Y millones de personas se convirtieron a Cristo, se discipularon e hicieron iglesias allí. Es un material que te guía en tu vida cristiana. Su propósito es tu madurez, es formar el carácter de Cristo en ti y no llenarte solo de información religiosa. No quiero que seas un consumidor de asuntos religiosos. Quiero que seas realmente un cristiano maduro. Y estamos haciendo ese esfuerzo. Y nos apoyaremos de otras actividades para enseñarte cómo pensar como cristiano. A propósito, el miércoles anterior prediqué identidad sin contaminación del libro de Daniel. Porque lo que intentamos sostener es lo que Dios ha diseñado. Debemos influenciar esta sociedad. No debemos salirnos de la sociedad. No debemos huirle al poder, ni a la cultura, ni al dinero, ni a ninguna esfera de la sociedad, porque supuestamente nos contaminamos. Podemos estar donde sea que estemos mostrando identidad cristiana, que te conozcan así. ¿La gente en nuestra ciudad nos reconoce como seguidores de Jesús o solo como otro grupo religioso más? ¿Cómo es que conocen a los miembros de la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral? ¿Cómo es que nos conocen? Mi meta es que cada persona de esta iglesia sea un verdadero cristiano. Y cuando te relacionen tu familia, la gente de tu trabajo, donde sea, vean a Cristo en ti. Va a llegar el momento que nuestros pecados residuales serán vencidos. Va a llegar el momento para cada creyente de esta iglesia que Cristo estará tan formado en usted que no se va a dar cuenta cuándo va a dejar de pecar. Yo no quiero que te frustres por caer una y otra vez en tu pecado. No quiero que escuches las acusaciones de Satanás cuando tú fallas, porque la Escritura dice: ¿quién te acusará si Dios es el que te ha perdonado y te ha justificado? El que te ha conocido previamente. Jamás vamos a apoyar el pecado en nuestra iglesia, pero su gracia es mayor. Mi oración es que seamos santificados, seamos perfeccionados, seamos como Cristo, porque es que si eso pasa, se verá reflejado en cada matrimonio. Se verá reflejado en la crianza de nuestros hijos, hijos mejores. ¿Te imaginas nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos allí, maduros en la fe? Quiero que sueñes conmigo. Quiero que te imagines a un rector de universidad profundamente cristiano, determinante, influyente, sin miedo a lo que sea. Somos la esperanza de esta ciudad, Dios mío bendito. Va a disminuir la violencia, va a disminuir la pobreza. No digo que será el cielo, pero esto puede ser mejor de lo que realmente es. ¿Me sigue compitiendo, Marvin? Notemos que no fue mediante campañas publicitarias que se difundió el nombre cristianos, sino por el testimonio espontáneo de vidas transformadas.
Miren, cuando el discipulado es profundo, cuando la gente no viene a que lo entretengan en la iglesia, sino a formarse, va más allá del análisis neurolingüístico y del análisis de atención de adultos que cada 10 minutos pierden atención, pero cuando el tema es interesante lo vuelvo a conectar y sobrepasamos. Y no tiene por qué ser así siempre, 45 minutos, pero la gente sigue escuchando. La gente hoy no sabe escuchar y eso es un gran problema. Eso tiene que ver con un discipulado consistente. La identidad en Cristo se vuelve nuestra carta de presentación natural. Bueno, yo quiero solo hacer unas preguntas para llegar a mi último movimiento en este sermón. Yo quiero que nos preguntemos, en la torre donde vivo, en mi vecindario, en mi trabajo o familia, ¿se ve el rostro y las actitudes de Cristo en mi comportamiento? ¿O pasaríamos desapercibidos? La iglesia cruza frontera también cuando nuestra identidad en Jesús trasciende 4 paredes y se hace evidente en la cotidianidad. Quiero que pienses a esos grupos de WhatsApp que tienes con tus compañeros, universidad y lo demás. ¿Quién lidera ese grupo? ¿Se impone la inmoralidad y los videos pornográficos? ¿O se impone tus principios? Cada sonrisita nuestra, a cada acto de inmoralidad y de corrupción, desdibuja el rostro de Cristo en nosotros. Es triste. Y quiero llegar al último movimiento. Una iglesia misionera es una iglesia generosa. Una iglesia misionera es una iglesia generosa. Mira conmigo estos versículos 27 y 30. Dios te fortalezca. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Esta iglesia no solo fue hija de la misión de Jerusalén, sino que desde su nacimiento mostró un corazón misionero y solidario, generoso. Y en estos versículos yo encuentro 2 elementos bien importantes a tener en cuenta. El primero, un ministerio profético vigente, un don de profecía vigente. Dios envió profetas desde Jerusalén. Eso significa que había una comunión entre la iglesia monocultural de Jerusalén y la iglesia multicultural de Antioquía de Siria. Y nos identifica uno de esos profetas. ¿Cómo se llama? Ágabo. Y ese se destaca por predecir por el poder del Espíritu Santo una gran hambruna que azotaría el mundo habitado. Se refería al Imperio Romano. Y Lucas, que es un historiador acucioso, añade que efectivamente esa hambre se dio en tiempos del emperador Claudio. Fuentes extrabíblicas históricas dicen que aproximadamente en el año 46 después de Cristo hubo una severa hambruna que afectó especialmente a Judea. Y este Agabo, por cierto, más tarde aparece profetizando la prisión de Pablo en Hechos 21, versículo 10 al 11. Recuerda de qué estoy hablando. Don profético vigente. Y su acierto en la profecía de la hambruna le dio credibilidad como verdadero profeta de Dios. Vemos aquí que los profetas del Nuevo Testamento edificaban a la iglesia trayendo una dirección práctica por el Espíritu, como dice Efesios 4:11. En este caso, la revelación no fue un lucimiento personal, sino para preparar a la iglesia a responder a una necesidad humanitaria. Denme sus oídos. Como iglesia, la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral afirma que la Biblia es nuestra autoridad final. Y ninguna profecía puede añadirle contenido o contradecirla. Afirmamos que el Espíritu Santo puede usar hoy
a creyentes para traer palabras de ánimo, dirección o advertencia, siempre sujetas a dos cosas: el discernimiento bíblico y comunitario. Como en Hechos, el Espíritu sigue guiando a la iglesia para la misión, pero nunca fuera de la Escritura. Por eso, valoramos, respetamos la profecía como un don que edifica, no como una doctrina nueva, y la recibimos con humildad, discernimiento y obediencia a la palabra. Dios bendiga a quienes tienen ese don. Cuán necesarios son los que tienen ese don. Yo viviría recontra feliz si a menudo yo recibiera una palabra profética para pastorearlos a ustedes, aunque la Biblia me es suficiente. Pero el segundo elemento es generosidad, como expresión del corazón voluntario. Entonces, ante la noticia de la escasez, pero fíjate que a Ágabo lo que está diciendo, viene un hambre, todavía no hay hambre. Pero ante la noticia de la escasez, los discípulos de Antioquía tomaron una decisión unánime. Cada uno daría según sus recursos para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Entonces observemos que nadie se los ordenó, surgió de ellos mismos. La frase "cada uno dio de sus recursos" sugiere que cada uno dio proporcional a lo que tenía. Pero quiero decirte que esa palabra ayuda es la palabra koinonía, que literalmente significa servicio. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Que ofrendar es un ministerio como lo es predicar. Que el objetivo es edificar. Y esta expresión generosa, esta expresión voluntaria de dádiva de la iglesia, le sirvió a Pablo como paradigma para enseñarnos a ofrendar a los necesitados. Entonces fíjense una cosa aquí. La iglesia de Antioquía fue la que dio una ayuda transgeográfica. Ahora quiero que me den más atención aquí. Fíjate esto: los judíos no comían con gentiles, pero el orgullo fue derribado. Ahora tendrían que comer con el billete que mandaba la iglesia de Antioquía, de los gentiles. Una forma de silenciar a la gente que habla y critica es haciéndole el bien. Y a veces hay hermanos de la iglesia que hablan demasiado y hay que hacerles el bien para que cierren la boca. Ahora, no dije que usted va a ofrendar para cerrar bocas. Lo que estoy diciendo es que esto es increíble. Una iglesia que cruza fronteras. Pero notemos el cuidado. La ofrenda la mandaron con Bernabé y Saulo a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Aquí hay transparencia y responsabilidad. Tim Keller dice que una iglesia que ama su ciudad no la usa, la sirve. Y aquí la iglesia de Antioquía no solo amaba su ciudad, amaba la iglesia de Jerusalén, amaba el mundo, amaba Judea. Una iglesia misionera es generosa porque amamos la sociedad, amamos a las personas. Por eso es que ofrendamos y diezmamos. La iglesia de Antioquía no esperó a tener abundancia para dar. Dieron en previsión antes de la hambruna, no por excusa. Y si nos falta a nosotros, no pensaron en su propia sobrevivencia. Simplemente ellos dieron con un corazón lleno del Espíritu. Aquí sí hay poder pentecostal. No es las tembladeras extrañas por ahí y los memes que hay por ahí. Nada de eso es pentecostalismo. Eso es una ofensa al Espíritu Santo. El verdadero espíritu pentecostal está en quebrantar el egoísmo y producir amor práctico. Así como en Pentecostés muchos vendieron sus bienes para que no hubiera necesitado, según dice Hechos 2:45, aquí la llenura del Espíritu Santo se muestra en ofrendas generosas para ayudar a hermanos lejanos. Y esta es mi conclusión. Una iglesia misionera necesariamente será generosa. No podemos amar a la gente si no estamos dispuestos a servirle con nuestros recursos. Sigamos el ejemplo de Antioquía. Rompamos las fronteras del individualismo en actos concretos de dar y servir. Dios bendice a una iglesia que ve la necesidad y da espontáneamente, sin presión y con alegría. Y dice que la mano del Señor que estaba con ellos en la predicación estaba con ellos en la provisión. Antioquía no solo fue una ciudad, fue un modelo de iglesia que se atrevió a cruzar fronteras. Una comunidad donde la fe se encarnaba en la vida diaria. La misión alcanzaba a los distintos. La identidad en Cristo definía a los creyentes y la generosidad impulsaba la expansión del evangelio.
La iglesia que cruzó fronteras comenzó por la presión, por el dolor, por la persecución. Creció evangelizando otras culturas, maduró acogiendo con gozo la obra de Dios en nuevos grupos, se afianzó en una nueva identidad centrada en Cristo y se extendió con brazos de generosidad. En resumen, cuando una iglesia rompe la comodidad, derriba sus límites culturales y se mueve guiada por el Espíritu Santo, deja de ser local para convertirse en un movimiento global, transcultural. Eso fue Antioquía. Y eso es lo que Dios quiere levantar hoy entre nosotros. Una iglesia dispuesta a salir de la burbuja e ir a las plazas modernas de nuestro mundo fragmentado. Una iglesia que no solo invite a venir, sino que va y sirve. Debemos ser una iglesia donde el dolor y la prueba en manos de Dios se vuelve una semilla de nuevos ministerios, donde ninguna persona o cultura queda fuera del alcance del amor de Cristo, donde los líderes celebramos el éxito del evangelio aunque no lleve nuestra firma, donde los creyentes viven tan abiertamente su fe que el mundo reconoce en ellos a Jesús y donde el amor se evidencia en abrir las manos al hermano necesitado.